1946, Santa Cruz de la Sierra, que en ese tiempo era un gigante dormido, estaba a punto de despertar. El fútbol era un deporte que se estaba haciendo cada vez más popular en el mundo, y los cruceños no querían quedarse sin disfrutarlo. A Blooming lo fundó la comparsa Chabacano, los Chabacanos del año 46, que era una comparsa, un grupo de amigos que le dieron el impulso inicial. Naturalmente que era un grupo de amigos que fundaron el Club Blooming, muy allegados a La Pascana, un famoso local que teníamos en la esquina de la plaza principal, ahí frente a la catedral, que está ahí, se mantiene ahora, es un edificio que ustedes han visto. Por eso, por ello, algún periodista deportivo en su momento les puso los pascaneros de la plaza 24 de septiembre, era por alusión a la Pascana, ¿no es cierto? Ahí es donde se reunían estos jóvenes que al final fundaron pues el equipo celeste. El nombre de Blooming fue una sugerencia del profesor de inglés, don Mr. Roca, el padre de Vicky Roca, que fue presidente después de Oriente Petrolero. A él se le acercaron los fundadores y le dijeron, ¿por qué no nos sugiere un nombre en inglés? Porque estaba de moda los equipos con nombres ingleses en Sudamérica en general. Y él le sugirió algunos nombres y entre ellos eligieron el de Blooming, que quiere decir más o menos floreciente. Y tanta gente pues que ha tenido Blooming que en este momento yo recuerdo, por ejemplo, exactamente hablar, por ejemplo, del doctor Mariano Saucedo, que fue de los fundadores, hablar del doctor Mario Quintela Bacadíes, hablar del doctor Lorgio Serrate, de Roger Moreno, ¿no? Bueno, en la época en que nació Blooming, el fútbol cruceño particularmente era amateur. Así que era todo afición, era amor a la camiseta naciente y con algunas excepciones habían algún tipo de recursos menores que se entregaban a algunos jugadores que venían, digamos, de afuera, de las provincias, pero el resto jugaban por el amor al club. Un verdadero, digamos, grupo de amigos que fue y que al final se hizo un club y que manifestó a través de la historia una verdadera, digamos, institución, abarcando no solamente la actividad del fútbol, sino también el básquetbol, el voleibol y otras disciplinas deportivas, que ahora, por lo que más o menos entiendo, creo que no tiene Blooming ya, digamos, un equipo de básquetbol en primera división, que lo tenía en damas, especialmente, por ejemplo, Blooming tuvo un equipazo, ¿no? Yo recuerdo a las hermanas Araúz, por ejemplo, que las que militaban en ese equipo. Habían algunos gastos menores que eran las chuteras y las camisetas, que por lo general también las financiaban los propios jugadores o se hacían algún tipo de actividades sociales. Las mujeres de los fundadores de Blooming tuvieron un rol muy importante, al extremo de que hoy todavía existe ese grupo de damas de Blooming que se reúnen frecuentemente ya para conversar, porque ya el club es una cosa muy grande para lo que pueden hacer ellas, pero en su nacimiento hacían verbenas, hacían kermeses, elegían la reina de Blooming, juntaban algunos recursos para los gastos menores. El clásico, en realidad, si ustedes saben, era Blooming Destroyer, el primer clásico que se puso de manifiesto en nuestro fútbol cruceño. Y en forma posterior, por esas cosas del destino para el equipo de la máquina vieja Destroyer, que digamos no pudo acceder a la liga profesional, entonces ahí aparece Oriente Petrolero, que se funda lógicamente muy posteriormente a Blooming, porque Blooming es del 46, donde se funda, es el decano del fútbol de Santa Cruz. Surgió Destroyer y con Destroyer surgió, digamos, una rivalidad que terminó constituyéndose en el clásico cruceño Blooming Destroyer, hasta la época de oro de Destroyer, que fue a mediados del año 60, 64, 65, 66, que sacó campeonatos locales Destroyer. Más tarde aparece Oriente Petrolero con una ventaja importante en relación al resto de los clubes locales, porque nace con recursos económicos.
Entonces, para mí Blooming es una institución que ha crecido durante, digamos, estos últimos años, desde que vino, digamos, la presidencia de Tito Paz con otra playa de jóvenes dirigentes de aquella época y que fueron cimentando poco a poco la parte económica, gracias también a que Blooming, lógicamente, con los títulos que ha logrado, 5 en total, y en uno de esos tuvo una participación buena en la Copa Libertadores de América, y que eso sirvió naturalmente, ese fondo que se logró de las recaudaciones, etcétera, etcétera, para lo que es ahora la gran sede que tienen ustedes, ¿no? Los bluministas ahora, y que es un patrimonio envidiable por cualquier institución que tiene nuestro país. En esas épocas se jugaba con menos fervor, la hinchada era menos fervorosa que lo que es hoy. No existían las barras organizadas como es ahora. Entonces la gente iba y era hasta más respetuosa, disfrutaba del fútbol, pero no llegaba a la rivalidad a mayores. Hoy ya es un tema de Estado. Cuando juega Blooming con Oriente, la confrontación, la rivalidad, las cargadas, las asperezas y la violencia incluso son de esta última época, de los últimos 15 años, 10 años, ¿no? Antes era mucho más pacífico porque no se vivía con tanto fervor el fútbol en Santa Cruz. Desde el inicio de la liga ya todos los equipos necesariamente se profesionalizan del todo porque ya hay desafíos mayores que son los de poder participar en torneos internacionales. ¿Quién no lo recuerda a Roberto Paz Limpia, Tito Paz? Un gran dirigente, para mí uno de los mejores dirigentes que ha tenido no solamente Blooming, sino que ha tenido el fútbol nacional, porque Tito también estuvo vinculado por Blooming, vinculado al seno de la Federación Boliviana de Fútbol, en aquellas épocas gloriosas del fútbol de Santa Cruz, cuando Blooming en realidad tenía un equipazo. El poder económico, la desventaja de la altura y la inexperiencia eran un problema para que los equipos cruceños puedan derrocar a los equipos del occidente. Sin embargo, el año 1984, a punto de esfuerzo y amor a la camiseta, Blooming logra su primer título ante todo pronóstico. En un principio entrenábamos atrás de los Tajigos. Ahí había una cancha, supuestamente era una sede donde nos cambiábamos donde podíamos y después nos fuimos a la fraternidad, no recuerdo, fraternidad Camba creo que se llamaba, donde es actualmente Blooming, que la prestaban, no era de Blooming. Y después ya lo compraron esos predios y hicieron esta infraestructura que hay. En síntesis, no teníamos un lugar apropiado, entonces una diferencia abismal de lo que era a lo que es actualmente. Blooming tiene la suerte de que ya el año 84 logra su primer clasificación a una Copa Libertadores, además con todo éxito al salir campeones con el profesor Pino como director técnico y tener una primer fase muy favorable en la que la sorteamos con rapidez con los equipos venezolanos y con Oriente, y nos toca después en segunda fase jugar con Flamengo. Flamengo era un equipo de altísimo prestigio a nivel mundial y eso les posibilitó a los dirigentes de aquella época tener la visión de recibir el caché por participar en la Copa Libertadores y disponerlo para comprar una infraestructura. En ese momento había muchos dirigentes de Blooming que eran a su vez socios de la Fraternidad Guillermo Rivero, y la Fraternidad Guillermo Rivero, que es donde está hoy la sede de Blooming, tenían el interés de deshacerse de su sede para venirse más al centro de la ciudad. Entonces se dio la ocasión de hacer una muy buena negociación para Blooming, y Blooming se hizo de esas hectáreas con una sede pequeña, modesta,
a la cual ya se le fue agregando todo lo que hoy tiene, canchas, infraestructura. Tito y su dirigencia empezó a formar un gran equipo. El año 82 que salimos subcampeones, 83 subcampeones, y el año 84 ya yo formaba parte de la comisión de fútbol de Blooming, era el vicepresidente de la comisión de fútbol, el presidente era don Adalino Bazán, y la verdad que ya el 83-84 fuimos subcampeones con el profesor Ramiro Blacut. El 84, el primer título nacional de Blooming, nuestro técnico era Raúl Pino, y la verdad que se conformó un gran equipo, ¿no? Un gran equipo donde después esa fue la base de la selección para el campeonato del 86 de México. Cuando yo llegué era el profesor Saldaña, Rubén Saldaña, estaba el profesor Cajeta Justiniano, había otro ayudante de campo que le decían, no recuerdo su nombre bien, pelo de rata le decían, que seguramente se van a acordar. Bueno, Monchito, estaba Freddy de utilero, era otro utilero, no el que está actualmente, que vino Monchito después. Después pasaron muchos otros entrenadores, ¿no? En esa primera etapa donde yo fui a Blooming, era el profesor Saldaña, porque después vino el profesor Blacú, Pino, Calderón, muchos otros preparadores físicos. Estaba en el arco Eduardo Terraza, estaba Iber Valladares, Néstor Vaca, Miguel Ángel Noro, después estaba Milton Melgar, Juan Carlos Sánchez, Silvio Rojas, David Paniagua, Rolly Paniagua. Bueno, teníamos un super equipo, ¿no? Ese título lo ganamos en Cochabamba con un gol de Milton Melgar, y la verdad que era un equipo digno de admirar porque fue uno de los grandes equipos que tuvo Blooming. En 79 empezó el proceso que inició la directiva de Blooming a la cabeza de don Tito Paz. Ese proceso teníamos la mayoría de los integrantes una media de 19, 20 años. Teníamos mucha juventud. Llegamos a jugar por el segundo puesto por el campeonato en 2 oportunidades y llegamos a ser subcampeones. Entonces del 79 al 84 son 5 años que no es poco, pero es lo que hay que hacer. Cuando se quiere asegurar el éxito, se tiene que trabajar en un proceso. Y don Tito Paz y el directorio de esa época fueron muy inteligentes en mantener a los jugadores, a esa juventud, reforzándolo con jugadores de experiencia, en la cual que cuando ya nosotros tuvimos la experiencia adecuada, logramos ese título, ¿no? Y la verdad que fue una linda experiencia, una vivencia muy linda. He estado en los 5 títulos de Blooming como dirigente, como vicepresidente de la comisión de fútbol tuve el 84, el año 98, 99, 2005, 2009 tuve como presidente de la comisión de fútbol, y la verdad que es algo muy lindo porque uno participa en la elección de los técnicos, en la elección de los jugadores, y bueno, con la experiencia de uno haber sido jugador de la institución y conocer de fútbol, eso facilita para buscar y hacer un grupo interesante, ¿no? Tanto escoger jugadores como cuerpo técnico, que para mí es la cosa más importante, tener un buen cuerpo técnico en una institución, ¿no? Nosotros con Bolívar jugamos de local, primer partido que ganamos 3-1 y el segundo partido perdimos 6-3 en La Paz.
íbamos ganando 3-0, si no me equivoco, en La Paz, y al segundo tiempo se acabaron los víveres y nos liquidó con 6 goles. Que bueno, eso que sucede, ¿no? A veces no diría que es normal, pero sucede por esa desventaja que hay de jugar en la altura. Y cuando se la sabe aprovechar se pueden pasarse esas cosas como la que hizo Bolívar. Y la final después que la jugamos en Cochabamba, en un campo neutral, que a los 43 minutos y medio más o menos fue que concreté el gol y bueno, ya estábamos pensando o estaban pensando todo el mundo en el alargue y después los penales, que se jugaba antes 15 por lado y después se definía por penales. Obviamente de que si había alargue tenía Bolívar más chances de ganarnos, porque ya nosotros se estaba acabando el oxígeno, ya las fuerzas se nos estaban acabando, pero por suerte pudimos hacer el gol antes de que concluya a los 90 minutos. Milton, realmente un golazo que vale un título. Parecía que se iba al tiempo reglamentario, pero esa patada, ese derechazo realmente fue imparable. ¿Cómo te sentís al ser protagonista y fundamentalmente el autor de este campeonato en este partido final? Porque ya yo había insistido en un primer tiempo, muy contento por darle la satisfacción a mi presidente, a toda la hinchada, a toda la gente que vino a Cochabamba. Realmente no sé qué decir porque realmente me siento muy contento. ¿Viste los pasos suficientes? ¿Viste que el Bataglia estaba un poco adelantadito y salió ese derechazo con la convicción de que podía entrar faltando muy pocos segundos? Sí, de luego viendo el cambio, donde el arquero no estaba bien parado y la pelota me tocó dando bote. De pique la agarré y realmente creo que era inatajable porque pese al esfuerzo que hizo Bataglia, no alcanzó por la dirección que tuvo la pelota. Aquí estuvo planificado. Madrid Prieto. Fue algo impresionante la cantidad de gente, todos celebrando, toda la familia bluminista celebrando en la plaza, en La Pacana, que fue la fiesta en ese momento donde la hinchada, los jugadores, cuerpo técnico, todos celebramos juntos y imagínense, fue el primer título nacional del club, así que es algo memorable, algo bárbaro. Después de una serie de malas campañas, bajones anímicos y una fuerte crisis económica, llega el momento más doloroso para el Club Blooming, como para cualquier otro club grande, ya que baja de categoría. Fue un fracaso, ¿no? No se puede ocultar un descenso de una institución. Siempre, la misma palabra habla de un fracaso, ¿no? Blooming en ese momento atravesó una crisis muy fuerte porque todo el mundo tiene marcado el año del descenso como el año del fracaso, pero en realidad fue una caída estrepitosa de por lo menos 4 años en los que Blooming no levantó cabeza y terminó descendiendo. Me acuerdo de Carlos Gerardo Russo, un argentino, de Pedro Ramos, me acuerdo de Ever Arandia, me acuerdo de Juan Carlos Chávez, me acuerdo de Medeiro, me acuerdo de Uriona, todo ese grupo de jugadores que formaron parte de ese equipo cuando definen a los penales en Cochabamba con Ciclón, que ahí evitan el descenso directo, van al indirecto con Chaco, y que acá empatan después de haberse perdido creo que 20 goles, no le pudieron hacer goles, fueron a La Paz, iba ganando, le empatan 1-1, termina el partido, van a los penales y ahí Blooming pierde la categoría, ¿no? Uriona, como ustedes seguramente, que fue el que amarró el penal. No sé, pues yo creo que esa última escena, que es la escena del fracaso, ¿no? Es la que se me viene a la cabeza, ¿no? El penal mal ejecutado. Hasta el último minuto pensábamos de que no iba a descender. Teníamos la esperanza de que la cosa se iba a salvar y al final hubo un partido que fue fatídico, que no lo jugamos nosotros, sino que lo jugaron ajenos a nosotros y fueron los que determinaron la caída del Blooming. Siempre el problema es dirigencial. O sea, porque es el dirigente precisamente el que define
define quién es el entrenador, quién es el jugador, en qué hotel se concentra, cuánta plata le va a pagar, cuánta plata va... Siempre es el dirigente. Por eso los dirigentes toman con mucha liviandad su protagonismo dentro del plantel. Porque la tribuna carga contra el futbolista, la tribuna carga contra el entrenador, pero en realidad es el dirigente el que trae al entrenador. Es el dirigente el que define mal la contratación de X o Z jugador. Todo ese contexto, dentro de la pasión que es el fútbol, el hincha no lo analiza y dispara contra el que falló el penal, dispara contra el que se equivocó en el gol. Pero en realidad ese tipo está en esa institución porque decidió uno. Nadie va solo. Es decir, yo no puedo ir a Blooming, vengo a jugar a Blooming, no puedo hacerlo así. Tengo que ser llevado por alguien, porque así funciona el fútbol aquí y en cualquier parte del planeta. Fue un fracaso porque, imagínate, perder la categoría es un drama en el fútbol, ¿no? Entonces, pero ahí yo creo que Blooming tuvo esa virtud, ¿no? De recrearse, de refundarse. Aparecieron dirigentes. Yo la vi muy de cerca esa época porque cubría justamente Blooming y otros clubes, pero Blooming lo seguía bastante de cerca. Y tuvo, te decía, esa virtud, ¿no? Como pocos otros clubes, de armar un grupo nuevo de dirigentes. O sea, nadie se fue, más bien llegaron más dirigentes. Entre esos, gente joven, con mucha ganas de trabajar, gente con criterio para darse cuenta de que en su momento pudo estar haciendo las cosas como no debía hacerla y cambió de rumbo, ¿no? Contrató entrenadores que le fueron dando consistencia, empezaron a incorporar futbolistas también que no solamente le podían garantizar la posibilidad de volver a la primera división, sino también de empezar ahí otro camino, ¿no? Blooming tiene un desgaste muy fuerte en el directo. Juega con Ciclón un partido en Cochabamba, donde definen quién va a jugar el indirecto con el subcampeón de la Copa Simón Bolívar. Y en ese partido hay un estrés muy fuerte porque el partido termina empatado. Lo dirigía Roldán, que después fue técnico de Destroyer de Blooming a Ciclón, y jugaba un jugador que también jugó en Blooming, Ceballos. Era el 10 de ese equipo. Y se definió atajaba Higa en ese equipo y atajaba Hugo Suárez, Justiniano en Blooming. Y en ese partido patearon los 11 la tanda de penales. O sea, imagínate, había una carga emocional muy fuerte porque el que perdía ese partido ya no tenía posibilidad de pelear por la liga, se iba directamente. Blooming empezó a incorporar buenos jugadores, ¿no? Empezó también a tener en cuenta jugadores jóvenes. Llega la época en que llega Raúl Gutiérrez, llega Limber Gutiérrez, ¿no? Te hablo de dos de los que tuvieron una trayectoria importante en Blooming, ¿no? Que terminaron siendo, hasta podríamos decir, referentes en su momento, ¿no? Pero también le incorporaron jugadores de trayectoria, de experiencia y también de jerarquía, y eso Blooming empezó, digamos, a rehacerse y fue mejorando paulatinamente, ¿no? No necesito irme a la mierda para limpiarme. ¿Me explico? O sea, lo que yo digo es que no está bien, fue un fracaso, fue un problema, está correcto. De ahí surgió Blooming, o resurgió, o se reinstaló, se rearmó, se paró y caminó y fue más robusto. Sí, pero no se puede decir por el descenso. Si no hubiésemos descendido, no hubiésemos sido bicampeones, dicen algunos. ¿Usted cree en eso? No, pues. Cada cosa en su lugar. Fue un fracaso. Virtual fracaso, la gente tuvo un revulsivo interno y se apegó a Blooming. Pero ¿por qué no se apegó antes? Porque no lo dejaban, pues. No es porque no lo hayan querido a Blooming, o que lo quisieron más después del descenso. No es. O sea, el punto para mí es la posibilidad de darle a la gente la apertura necesaria para que venga, no solo cuando estás en el descenso.
Como el ave fénix que resurge de entre las cenizas, Blooming se levanta, caminó y se llenó de amor propio, compañerismo y amor por la camiseta, logrando así marcar la época más gloriosa para el club, que es la obtención del bicampeonato. Yo llego el año 98 ya como técnico oficial a través del contacto que hace conmigo un gran dirigente, un gran amigo, Happy Peredo. Antes de eso tuve una etapa previa en Blooming, donde estuve como técnico interino y también donde asumí por primera vez en Blooming y por primera vez en la historia de Bolivia el cargo de gerente deportivo. En esa época me contrató Chino Aguilera, hermano del fallecido Rolly Aguilera. Roberto Fernández y Johnny Fernández compran nuestro pase justamente para que vengamos a jugar a Blooming. Se hace la operación de Rubén Tufiño y la mía no se puede hacer justamente porque habían contratado al Mono Torres. Entonces ese año 97 yo paso a Destroyer por una temporada y ya después de ese año llego al club ya formado por Roberto Fernández y cuando estaba don Juan Callagún. Fue un gran reto, un gran desafío. Había que armar un Blooming para que salga de ese trauma del descenso. Había que armar un Blooming competitivo, un Blooming que haga honor a la dirigencia que tenía en ese momento, a la hinchada, al club en sí, y conjuncionamos fuerzas, ¿no? Se armó un buen directorio, volvió mucha gente que se había ido, ¿no? Volvió mucha gente el 98 y se armó una estructura dirigencial bastante sólida. Una relación normal, lo que pasa es que yo era el mayor del equipo en esa época y Aragonés era, o sea, mayor que mí con no muchos años y teníamos una relación más que todo de respeto porque habíamos jugado juntos, digamos, en equipos diferentes, pero una relación normal de jugador-entrenador, nada más, una relación tranquila, ¿no? Había que mirar hacia el horizonte, había que mirar hacia dónde queríamos llegar. ¿Había con qué? Había elemento joven, jugadores jóvenes, había jugadores de experiencia, había hambre de gloria. Lo que faltaba, reitero, era un objetivo común, era visualizar el futuro y ver cómo podíamos llegar hacia él. Teníamos las armas, había que organizarse, había que mentalizarse, había que trabajar, había que tener disciplina, había que tener amor propio, había que tener pasión por lo que hacíamos y lo fuimos consiguiendo poco a poco. Lo vivieron con euforia, ¿no? Que era el ascenso porque armaron un equipazo, nunca se desmanteló ese equipo, se reforzó, por eso fue que ascendió rápidamente y ya después se hicieron los retoques y armaron el gran equipo que tuvimos el año 98, que la verdad creo que ni el más optimista se hubiera imaginado que hubiera sido tan perfecto, ¿no? O sea, había que trabajar primero en la mentalidad del jugador, decirle nosotros podemos, tenemos condiciones, tenemos talento, tenemos capacidad. Ahora a eso tenemos que agregarle mucho trabajo. Yo creo que si se tiene talento y no se tiene trabajo, es muy difícil poder llegar y lograr los objetivos. Entonces se trabajó en esa primera etapa, en esos primeros partidos, en afianzar al equipo mentalmente. Y poco a poco, por supuesto, también fuimos desarrollando una estructura táctica, un equipo para desarrollar su juego, para que sus figuras puedan aparecer a nivel individual, tiene que formar cohesión colectiva. Y nosotros la fuimos consiguiendo a través del trabajo táctico, el trabajo físico y todas las cosas que fuimos implementando al equipo. Yo creo que la fortaleza que estaba bien el equipo misturado, jugadores de experiencia y jugadores jóvenes, pero jugadores jóvenes con muchas condiciones y con ganas de triunfar. Y jugadores de experiencia que sí, para los jóvenes era un ejemplo para ellos a seguir, porque los jugadores que habíamos de mucha experiencia ahí éramos jugadores que éramos los primeros a llegar a entrenamiento, éramos los que aconsejábamos a los jugadores con ejemplos buenos. Entonces los muchachos agarraron esos ejemplos y vinieron 2 títulos porque fueron realmente compañeros excelentes, ¿no? Nosotros en esa época, si no recuerdo, entre 25 y 27 partidos nos mantuvimos invictos, pero yo creo que eso es anecdótico, ¿no? Lo más importante era cómo el equipo se desempeñaba, ¿no? Cómo el equipo empezó a entender cuál era su idea de juego, cómo el equipo empezó a entender cómo, por ejemplo, se podía ganar de visitante. En esa época,
cuando se hablaba de Blooming jugando de visitante, ya de entrada todo el mundo decía que era imposible que Blooming pueda hacerlo. Y sin embargo nosotros fuimos y ganamos en La Paz, ganamos en Oruro, ganamos en Sucre, ganamos en Potosí, ganamos en todos los lugares. Porque el jugador se fue convenciendo y dejamos de lado, ¿no es cierto?, ese estigma de que Blooming no podía ganar de visitante. Fue muy importante también conseguir eso. De que era un equipazo, era un equipazo. Por donde lo miré, por posiciones que tenga, siempre cuesta salir campeón porque tenés que jugar contra los otros grandes, sobre todo los de La Paz, que venían fuertes. Pero bueno, con la conducción de Carlos Aragonés, con la unión de este grupo que realmente fue una familia durante 2 años, pudimos lograr lo que siempre se logra cuando hay esa trilogía de dirigentes, jugadores y cuerpo técnico. Es parte de mi historia de vida, es parte de mi historia profesional, es parte de mi historia como entrenador, es parte de haber conseguido logros muy importantes. Me siento orgulloso, además, me siento satisfecho de haber dado todo mi esfuerzo, toda mi capacidad y haber entrado a la historia de un club tan importante. Yo la verdad que tenía diferencia de edad bastante con muchos, ¿no? Con 10 hasta 15 años de diferencia, ¿no? Pero sí me llevaba con todos bien, ¿no? Con algunos un poco más mejor que otros, o sea, pero no, nunca tuvimos problemas de diferencia, de edad, todas esas cosas, ¿no? Al contrario, ellos escuchaban lo que uno les decía. Los clásicos, porque en el 99, si no me equivoco, hubo un clásico que ganamos 3-0 y antes del partido con Raúl Justiniano, Martín Menacho, planificamos los festejos de todos los goles que íbamos a hacer. O sea, era como que sabíamos que íbamos a meter más de 1, más de 2. Hasta al tercer gol me acuerdo que quedamos a hacer, el que hacía el gol hacía que tenía una ametralladora y todos nos íbamos a caer, hasta que yo me caí en el arco después de ese gol. Entonces ese era el Blooming, esa era la confianza, esa era la unión que teníamos. La figura en primer lugar era el equipo, porque el equipo entendió que el equipo entendió que podía jugar bien, como te decía, que podía gustar, que tenía condiciones de lucha, porque también los equipos que ganan, que golean, que gustan, tienen que tener sacrificio, tienen que tener capacidad de esfuerzo, y este equipo lo consiguió, esto lo consiguió. Entonces el equipo, el grupo en sí, yo creo que fue la gran figura, porque los talentos individuales entendieron que sin capacidad colectiva era muy imposible desarrollar nuestro juego. Entonces se sumaron al esfuerzo, se sumaron a lo colectivo, se sumaron a lo que significa primero el equipo y después yo. Entonces por eso es que ese equipo hizo suceso, porque los talentos individuales se sumaron a lo colectivo, que es lo que uno siempre pretende. Por eso que ese equipo jugaba absolutamente distinto. Puedes tener un equipo malo con un buen arquero y tenés posibilidades, perdón la humildad, y puedes tener un buen equipo con un mal arquero que de repente no sale campeón. Entonces la responsabilidad de los equipos grandes la tienen todos, pero el puesto de arquero siempre tiene doble responsabilidad, por lo que no hay quien nos defienda cuando nos pasan. Bueno, allá nosotros se nos había escapado el 97. Nosotros en el 97 que teníamos un equipazo igual. Y salimos tercero. Nos ganó Bolívar en una semifinal. Ya tenemos equipo, o sea que ya más o menos había una base. Entonces ya para el 98 vinieron jugadores como Martín Menacho, que llegó a darle un impulso importante al equipo. Y ya el equipo con más experiencia, los muchachos tuvieron más experiencia y ya los otros 2 años ya explotaron totalmente, ¿no? Teníamos al Gato Fernández, Carlos Arias muy joven también empezó a hacer figura, los laterales realmente de mucha categoría como Renny Rivera y Lorgio Álvarez, jugadores muy jóvenes en esa época, pero que tenían una gran proyección y lo demostraron hasta muchos años después de su capacidad. Teníamos a Paredes y a Cruzeiro, unos 2 centrales realmente muy fuertes, de muy buen juego aéreo, medio campo con Raúl Justiniano, pero con Raúl Gutiérrez, con Coche Justiniano, con Rubén Tufiño, Jimmy Blandón, ¿no? ¿Quién no se acuerda de la calidad, ¿no?, de Jimmy Blandón? Limber Gutiérrez en su mejor momento, espectacular, ¿no? Tucho con su capacidad goleadora, las locuras y los desbordes y los goles de Martín Menacho, ¿quién se va a olvidar?
Rolly Paniagua también hizo parte de nuestro primer equipo en el 98, Mauro Blanco, ¿no? Autor del gol en Cochabamba. Es decir, figuras realmente en todas las posiciones, como estoy nombrando figuras en todas las posiciones. Hice el gol con lo que lo pasé a Juan Carlos Sánchez. Hice mi gol 300, salí 2 veces campeón con el equipo. O sea, me pasaron cosas muy hermosas en esos 3 años. O sea, fue un momento inolvidable porque a nivel grupal conseguimos cosas importantísimas. Y a nivel individual también. O sea, fui premiado en Alemania 2 veces como el goleador del mundo en actividad. Entonces, para mí esos 3 años fueron inolvidables lo que pasé, ¿no? Teníamos que seguir con estos nuevos jugadores impulsando nuestro crecimiento. Yo creo que siempre se puede crecer, siempre se puede lograr algo más. Entonces la llegada de estos jugadores y el mentalizar a los jugadores que se podía ganar otro campeonato fue lo que nos llevó a conseguir el bicampeonato, porque tuvimos la capacidad de reinventarnos. Yo creo que uno nunca se puede quedar con que consiguió algo y se conforma. Hay que buscar más. Y ese equipo también tuvo esa virtud de ir por más y realmente conseguimos el bicampeonato. Siento una de las emociones más grandes que he vivido desde que soy futbolista, eso está claro. Porque Blooming, al ser un equipo grande, a partir de ese año creo que se hizo doblemente grande, ¿no? Nadie imaginó un estadio en Tahuichi con 35.000 personas, solo hinchas de Blooming, cada uno con su bandera. Creo que el recibimiento de ese último partido del primer título creo que nunca más se va a vivir. Fue algo único, que ahora ya puede parecer normal ver el estadio lleno, pero lo que hicimos durante ese año fue agrandar la hinchada de Blooming a todos esos niños que en esa época tenían 6, 7 y 8 años, ¿no? En lo emocional fueron varios. Por ejemplo, ganamos un clásico 2-1 a Oriente y yo marco el gol con el que lo paso a Juan Carlos Sánchez, donde llegué a ser el goleador máximo de la Liga Boliviana. El gol 300 también fue un gol que me marcó por la connotación que llegaba, que primera vez en la historia un jugador boliviano marque 300 goles, ¿no? Y en el nivel de la importancia también el gol que le hice a Boca, que Boca fue el único partido que perdió acá en la Copa Libertadores, acá en Santa Cruz, ¿no? Creo que esos 3 goles fueron importantes por la importancia personal y también la importancia de ese año de la Libertadores cuando le ganamos a Boca, ¿no? El compromiso es doble, porque si fuiste campeón, la gente va a exigir que lo volvás a hacer. Entonces tenés que tener capacidad de trabajo. Yo le decía a los jugadores, algunas veces es más difícil saber ganar que saber perder, ¿cierto? Porque muchas veces el saber ganar implica que tenés que trabajar más. Entonces tenés que estar preparado para ganar. Y ese equipo estuvo también preparado para ganar. Y eso, por supuesto, te da la ventaja de conocer a tus jugadores y de saber que no tenés que tener miedo a ir a buscar nuevos objetivos, como nosotros nos los propusimos y realmente ganamos un bicampeonato. Que también vale la pena recordarlo, era un sistema absolutamente diferente al de ahora, ¿no? Primero había que ganar un torneo, ya sea el Apertura o el Clausura, y después se jugaba una final, cosa que ahora no existe. Ahora directamente se consagra campeón. Antes no, había que jugar una final, o caso contrario, ganar los 2 campeonatos y ser campeón directo. Entonces nosotros, para ganar ese bicampeonato nacional, tuvimos que jugar una primer final, que hacíamos recuerdo ahora con Wisterman en Cochabamba, que fue el 98, y después otra final con Strongers, el 99. Entonces era un sistema diferente, un sistema mucho más difícil, ¿no es cierto? Porque vos podías haber ganado un Clausura y si no ganabas la final con el ganador de la Apertura, no conseguías absolutamente nada y te quedabas con la mitad del vaso lleno. El hecho de haber salido bicampeón y entrar a la historia de un equipo cruceño que sale bicampeón creo que nos marcó a todos y tenemos 1000 experiencias, ¿no? O sea, este equipo era tan bueno o teníamos tanta confianza en nosotros mismos que hasta hablábamos cómo íbamos a festejar los goles, el primero, el segundo, el tercer gol, porque Blooming en esa época no ganaba 2-1 o 1-0. Era un equipo que ganaba al que venga y por eso ha quedado en la retina de todos, ¿no? Premio muy importante. Ya yo con 35 años volví a ser 3 veces seguida goleador del campeonato, el año 97, 98, 99. O sea, momento inolvidable que pasé cuando generalmente uno en el final de su carrera está para retirarse. Yo viví los mejores momentos. Entonces, para mí
fue la verdad inolvidable, ¿no? Estaba también un proceso de rearmarse, de volverse a fortalecer, de volver a ser el Blooming de la época de don Tito Paz. La unión de los dirigentes empezó a crecer y por supuesto a fortalecer, ¿no es cierto?, a la institución, y por supuesto los logros deportivos también fortalecen a las instituciones sin lugar a dudas. Y yo creo que a partir de ahí también fue el puntapié inicial para que Blooming sea hoy, a nivel por lo menos infraestructura, lo que es. Éramos una familia, eso te lo va a decir Tucho, te lo va a decir Rubén, te lo va a decir Martín. Éramos una familia, tal familia éramos que me acuerdo que el profesor Aragonés pasó unos momentos más duros de su vida durante esa etapa, y estuvimos con él y él estuvo con nosotros, y lo único que pudimos hacer es darle el afecto y cariño, y eso nos unió más todavía. Nosotros jugábamos con Stronger en La Paz, ¿no?, sin dejar de lado lo que significa jugar en la altura de La Paz, y estábamos ganando por 3-0, ¿no? Realmente un resultado inédito hasta por donde se lo mire, y bueno, era imposible mantener el 3-0 y terminamos ganando 2-2 a causa de la presión de Stronger, ¿no es cierto? Y terminó el partido, nos metió 2 goles de Stronger y terminó el partido 3-2. Y aquí también sucedió lo mismo, ¿no? Aquí yo creo que fue más por la euforia de la gente, ¿no? Nosotros comenzamos el partido arrollador y en el primer tiempo nos pusimos 3-0, ¿no? Y ya en el segundo, claro, la gente ya empezó a festejar, los jugadores se relajaron un poco y Stronger nos hace también 2 goles y terminamos 3-2. Yo siento un cariño muy especial y me recuerdo los momentos alegres que viví, y me deja mis 3 hijos son hinchas de Blooming, porque cuando ellos estaban de 8, 9, 10 años, ellos me vieron jugar y los 3 son hinchas de Blooming. Entonces esa herencia me deja que mis hijos son hinchas de Blooming, y el recuerdo lindo que viví esos 3 años que fueron inolvidables, ¿no? Los años que viví fueron mágicos. Mi mejor momento en la selección lo viví estando en Blooming. Me fui a México estando en Blooming. Estuve en la terna del mejor jugador de Bolivia estando en Blooming, que ganó Limber Gutiérrez, yo salí segundo. Entonces, y hasta hoy en día me alegro cuando le va bien y también me aflige cuando le va mal, porque tengo 2 hijos que tengo que aguantar cuando le va mal. Quisiera que esto dure para siempre. Luego de una sequía de casi 10 años, Blooming decide mostrar la fuerza y pasión que lo caracteriza. Y es así como logra obtener su 4º título en el año 2005, seguido por el 5º 4 años más tarde, en el año 2009. Es mi hijo el que se viene a mi mente. El 2005 llegábamos con el título de Blooming en un avión. Yo venía a relatar el partido. De hecho, sea de paso, había hecho un muy buen relato. Yo estaba muy conforme con el relato. A mí me cuesta mucho relatar en La Paz, por los temas de audio, de oxígeno. Pero había estado como nunca muy claro, digamos. Y cuando yo llegué al aeropuerto, lo encuentro a mi hijo mayor totalmente enfervorizado, fuera de sí. Hoy él es mi voz de campo en el estadio. Estamos hablando de hace 10 años, ¿no? Él tenía 7 años. Estaba con sus cachetitos celestes por una pintura, acompañado del dirigente Carlos Guillén. Se le había escapado a su abuelo, porque fue a su abuelo a recogerme del aeropuerto en realidad. Y yo lo tengo a él en los hombros de Mascarita Guillén, que ahora vive en Miami, llorando y gritando mucho. Eso es lo que se me viene a mí a la mente. Yo no vi un momento de felicidad más grande en mi hijo que ese. La verdad que no empezamos bien, no teníamos buenos resultados, lamentablemente no se nos estaban dando, ¿no? Ese fue el primer campeonato donde el técnico era Tucho, él fue el que hizo que yo venga acá a Blooming, pero lamentablemente los resultados no se nos dieron. Luego llega
Quintero, y creo que de a poco fuimos mejorando y sacando buenos resultados. Y Blooming venía de haber tenido gente como Lucho Galarza, como Tucho Antelo en el equipo, y lo agarra Gustavo Quinteros. Y en esta desigualdad en el fútbol de Bolivia, siempre los equipos cruceños entran en desventaja. Pero Blooming hizo una buena estructura futbolística en aquella oportunidad. Y se da esta situación, por ejemplo, de una definición con Strong en el último partido, que fue realmente espectacular lo que pasó, con jugadores que comenzaron a despuntar, a destacar en el equipo celeste. Me recuerdo de, ustedes como hinchas de Blooming se deben recordar, por ejemplo, Dimas da Silva, que fue espectacular lo que hizo el Morocho para darle el título a Blooming. Jugadores como ellos, por ejemplo, marcaban esta estructura del equipo celeste, que fuera de casa, y eso es complicado para los equipos de Santa Cruz, fuera de casa consiguió en aquella oportunidad del título. Blooming te mataba, Blooming, te contragolpeaba y te hacía bolsa. Era un estilo muy rápido, muy preciso, muy veloz, con jugadores en ese momento muy rápidos, con mucho talento, y tenía en el fondo una estructura importante. No sé si la más sólida del último tiempo, pero sí importante. De la mitad para adelante, siempre en cualquier campeonato ya se van perfilando aquellos equipos con posibilidades. Y Blooming, de manera inteligente, lo supo armar Gustavo Quinteros, lo supo armar el equipo. Desde las primeras fechas pintaba Blooming y se fue consolidando este favoritismo hasta llegar a esta definición en la ciudad de La Paz. Para nosotros eso fue el mejor recuerdo que tengo, pues, ¿no? El hecho de poder salir campeón. Nosotros empatando ya éramos campeones, porque San José jugaba contra Bolívar en Oruro, iba perdiendo, y nosotros ese partido me acuerdo que íbamos perdiendo 1-0, luego empatamos 1-1, luego íbamos perdiendo 2-1 y bueno, empatamos nuevamente 2-2, y en los últimos minutos Dima hace el 3-2, y ya pues lo que más recuerdo es el festejo, ¿no? Donde ya veo que todos mis compañeros, como era fin de año con chulo navideño, se entran toda la cancha, y bueno, eso fue el festejo que se largó ahí en la cancha. Yo creo que el no deberle nada a nadie es mucha dosis en el fútbol. Cuando vos no necesitas que nadie le gane a nadie, vas vos y ganás. ¿Y qué te importa lo que hagan los demás? Yo me acuerdo del contragolpe, creo que es Mojica el que define, no me acuerdo quién es el que define. Pero hay un contragolpe muy rápido, está adelantado Diotrongue, y llega el gol, el último, ¿no? Y después salen los del cuerpo técnico, eso me acuerdo bien, y los suplentes con unos gorritos de fin de año, ¿no? De Papá Noel, ¿no? Hay varios. Brandao, por ejemplo, el defensor rudo, recio, se hacía a respetar. Estaba Gemio, el arquero Gemio, estaba de arquero en aquella oportunidad en Blooming, con muy buenas perspectivas. Dimas da Silva, es decir, tenía una buena estructura. Ricardo Verdugués con 16 años ya comenzaba a pintar también en el equipo, así que tenía muy buena provisión, muy buenos jugadores. No, la verdad que muy buena, excelente. La verdad que se portaron muy bien, un muy buen cuerpo técnico, tanto el técnico, el preparador físico como ayudante de campo. Entonces eso hizo de que en 2005, pues ese año, podamos consagrarnos campeón. Bueno, ya sabemos lo que es Quintero, digamos, ¿no? Aunque estaba en sus primeros inicios como técnico, pero desde el inicio supo apostar. Quinteros nunca va a ir a un equipo que no tenga posibilidades. Y no fue la excepción en aquella oportunidad. La verdad que fue impresionante, ¿no? Yo era la primera vez que salía campeón, bueno, el primer año que estaba en Blooming salimos campeón, y llegamos como a las 1 de la mañana, la verdad no me recuerdo muy bien, o 12 de la mañana, y luego pues al Cristo, la gente que había era impresionante, cómo nos recibieron. La verdad que nosotros al Cristo llegamos como a las 4 o 5 de la mañana, y luego de ahí emprendimos una caminata hacia Cotoca, agradeciendo a la Virgen de Cotoca, ¿no? Lo que pasa es que habían pasado 6 años, desde el 99 al 2005 habían pasado 6 años en los cuales Blooming trataba de repetir toda esta historia. Y Blooming siempre es protagonista, y el hincha eso es lo que quiere.
y no fue la excepción en esta oportunidad, ¿no? La gente salió a la calle a festejar. ¿Dónde? Ahí en la plaza, los pascaneros. Todos los años pensábamos que podíamos salir campeones. Cada inicio del campeonato uno pensaba que podía salir campeón, pero hay muchas cosas que influyen técnicos, dirigentes y los mismos jugadores. Entonces, por lo menos en mi cabeza y en los más cercanos a mí, estaba todos los años, cada temporada en Blooming salir campeón. Blooming arrancó con muchos problemas de dirección técnica. Se lo trajo a un técnico como Sergio Apaza. Primero se lo trajo un técnico como Sergio Apaza, conocedor del fútbol, más es complicado para los técnicos del interior adaptarse al medio cruceño. Y tuvo problemas. Y después viene otro técnico y tiene problemas. Y recurren a un hombre que es símbolo de Blooming, Copito Andrada, por lo que significa, por lo que vivió en su momento, un jugador histórico del equipo celeste. Ese cuerpo técnico fue la mejor relación que tuve con todos los que he tenido. Fue Copito, un motivador de lo máximo que hay en Bolivia, de los mejores técnicos que he tenido, campeón con Blooming, y amigo más que todo. Él se hacía amigo de nosotros, él te ayudaba adentro, después de la cancha en todos lados. Entonces uno sentía que por ese técnico tenía que dejarlo todo en la cancha. Y Copito pues sabe la interna, sabe cuál es el sentimiento, el pensamiento y cómo manejar a los jugadores, porque él ha sido jugador y para él fue fácil. Aquella estructura que tenía con jugadores hechos, Joselito por ejemplo, Sucha Suárez, Pedro Higa estaba en el arco de Blooming. Entonces había jugadores ya hechos, había jugadores que ya habían transitado y supo hacer equipo, y eso hay que destacarlo en Copito y lo demuestra indudablemente en cuanto equipo ha estado. Y el ambiente, capaz si preguntar lo que yo hacía a mis otros compañeros es distinto, digamos. Yo siempre la pasé bien, todos los días fue feliz. Cada día que estaba en Blooming, cada día que entraba al camarín, que nos cambiamos, que nos alistamos para salir a la cancha, que salíamos, siempre fui feliz. Nunca pensé, nunca me di cuenta en el lugar en el que estaba, solamente lo vivía nada más. Blooming mantuvo una estructura definida en aquella oportunidad y sobre la base de ese equipo fue que se consiguió el título. No hubieron grandes incorporaciones, me parece que no se trabajó sobre la misma base que había. Eso es lo importante en el fútbol, la base, porque cuando el técnico tiene una base es fácil hacer equipo, y sobre eso trabajó Copito con el trabajo previo que habían hecho y que lo dejó a medias, por supuesto, quienes estuvieron antes de Copito. Se te pasa por la cabeza que es tu sueño, estás a punto de cumplir tu sueño de niño. Yo que soy hincha del club de toda la vida, encima es un doble sentimiento, es doble la pasión y es todo bueno, es todo lindo, es todo hermoso. Es todo lo opuesto a la presión que tenés antes de jugar un clásico. Cuando te está yendo mal es una presión muy linda porque estás a punto de conseguir lo máximo. Ganar fuera de Santa Cruz, o sea, no hay secreto. El equipo que saca puntos no alcanza en un campeonato dispar como es el de Bolivia, donde tenemos que ir a la altura y vienen acá y sacan puntos. La virtud de cualquier equipo cruceño para ser campeón es sacar puntos fuera, y eso fue lo que hizo Blooming. No, todas las campañas estuvimos bien, digamos, estuvimos peleándola, nosotros siempre los mismos problemas que tienen todos los clubes de Bolivia, pero institucionalmente siempre tuvimos la mejor sede de Bolivia, siempre tuvimos una buena hinchada, que es lo que a nosotros nos preocupaba. Luego los problemas que tenían adentro del club o problemas económicos, eso se llevaba en el día a día o dependiendo del campeonato en el que estaba. Es todo un conjunto, por eso se llama de equipo. Equipo que el técnico, el jugador y el dirigente tienen que ir de la mano. Cuando hay divorcio, cuando hay pelea, la cosa no marcha. Pero también son jugadores, necesita de jugadores que transmitan lo que sienta la gente. Si un jugador no siente la camiseta, no va a transmitir nunca lo que es la gente. Entonces, tenés que demostrar lo que la gente, tenés que devolverle a la gente lo que ellos te dan. Entonces, los dos son uno. El gol de Sucha, yo creo que eso fue lo que marcó la diferencia en ese partido. En ese partido vimos un Sucha de raza, el verdadero Sucha Suárez, para aprovechar una falla
y para poder arrancar y definir. Desesperado, Carlos Arias era arquero de Bolívar en aquella oportunidad, buen arquero, pero le colocó bien la pelota. Creo que ese gol es el que queda en la retina de todos quienes estuvieron. Yo estaba transmitiendo para la radio ese partido. Bueno, todos los clásicos son distintos. Tuve la oportunidad de jugar el clásico de La Paz también. No tiene comparación. Un Blooming Oriente es lo máximo que hay en Bolivia. Y el mejor clásico, el que más me marcó toda la vida, obviamente, es el de La Patada, sin duda. Se mantuvo esa base y ese es el éxito de todo equipo, pues, ¿no? Aquellos equipos que sufren transformaciones permanentes de un campeonato a otro tienen que readecuarse. Y Blooming mantuvo una base que fue importante, ¿no? El momento que salimos campeones en el 2009, yo ya estaba suspendido. Las últimas 5 fechas fue lo que pasó en el clásico y yo ya estaba suspendido. Entonces, fuera de todo eso, fue muy lindo sentir el apoyo de que yo no podía jugar ningún partido y que sea yo el que levante el trofeo del título. Entonces fue un compañerismo único que sentí en ese momento. Blooming, una palabra de familia. Un sentimiento. Campeones, ¿no? Campeones. Pasión. Es una pasión. Pasión. Academia. Felicidad. Una pasión. Sería pasión solamente. Blooming es una pasión que lo vivimos mucha gente. Agradecimiento. Soy muy agradecido.